La principal diferencia entre las personas que desarrollan TOC y las que no lo desarrollan no está en el hecho de que las personas que no desarrollan TOC no tengan los tipos de pensamientos que tienen las personas con TOC, sino que la diferencia radica en que las personas que no tienen TOC precisamente porque no han catalogado un determinado pensamiento negativo como algo altamente perturbador, amenazante, alarmante o inaceptable, sino que simplemente han entendido que un pensamiento pues es solo un pensamiento y que por tanto no merece ninguna importancia, ninguna atención ni le hace ningún caso. Entonces lo que hace que una persona quede atrapada en el TOC no es el hecho de tener un pensamiento concreto, sino que es lo que para esa persona significa ese pensamiento. Si uno siente que un pensamiento es algo sin importancia y que un pensamiento no revela nada acerca de la identidad de una persona, sino que es un pensamiento sin importancia, pues entonces es fácil pasar página de ese pensamiento y seguir adelante con su vida. Pero si ese mismo pensamiento está en una persona que considera a los pensamientos como algo importante o que piensa que los pensamientos revelan algo importante sobre sí mismos, en ese caso generan una alarma, generan una inaceptabilidad del pensamiento que hacen que no puedan pasar página de ese pensamiento. Es decir, es la connotación moral negativa, censurable o inmoral, en definitiva, la inaceptabilidad del pensamiento, es lo que hace que no puedan pasar página y seguir adelante con su vida, sino que la alarma y la angustia y la perturbación emocional que genera ese pensamiento hace que las personas que tienen esta forma de ver los pensamientos no puedan pasar página y por tanto empiecen a desarrollar TOC. Porque lo que divide a las personas que desarrollan TOC y a las que no está en el tipo de pensamientos que tienen, sino en el significado que ellos dan a cada pensamiento que aparece en su mente. Pero también es importante entender que el estado emocional puede influir a la hora de determinar si una persona cataloga a un pensamiento desagradable como algo inaceptable o como algo pues que no es bonito pero que simplemente pasa página y ya está. Es decir, a lo mejor si tú ese pensamiento que ha generado tu TOC lo hubieses tenido en un momento en el que tú estabas relajado, tranquilo, divirtiéndote, esa alarma no habría sido tan fuerte y probablemente tú habrías sido capaz de pasar página y de seguir adelante con tu vida. Pero si cuando tú estás en un estado mental negativo, tienes un pensamiento desagradable, obsceno, perturbador, en ese caso, el umbral de inaceptabilidad de un pensamiento es mucho más bajo, por lo que es mucho más fácil que cuando tú estás preocupado, en una situación de estrés, de angustia, de tristeza, que en ese contexto un pensamiento desagradable sea interpretado por tu psiquismo como un pensamiento totalmente inaceptable y que ya no puedas pasar página de ese pensamiento, sino que empieces a cuestionarte a ti mismo por el hecho de haber tenido ese pensamiento, que uno empiece a pensar los típicos y sí, puntos suspensivos, y a partir de ahí a generar un conflicto entre ellos y sus pensamientos y con ello desarrollar TOC. Entonces, para las personas que desarrollan TOC es como si los pensamientos tuvieran en sí mismo un valor o una importancia automática y muy elevada. Y esa importancia es precisamente lo que hace que uno reaccione de una forma negativa o alarmante frente a la aparición de ese pensamiento, porque no lo ven como un simple pensamiento sin importancia, sino como una valoración real o potencialmente real de algo relevante en su vida. Y una de las emociones más desagradables que pueden producir los pensamientos intrusivos es la culpa. La persona empieza a sentirse culpable por el hecho de tener esos pensamientos en su mente y empieza a intentar construir un relato mental para intentar explicar el porqué de esa culpa. Y a veces
cree que si tiene culpa es porque ha hecho algo malo. Y eso está muy relacionado con el hecho de que muchas personas con TOC creen de forma errónea que pensar algo es moralmente tan malo o tan negativo como hacer ese algo que han pensado, cuando obviamente eso no es cierto. Pero si creen eso, cargan con esa culpa y se condenan a sí mismos. Incluso a veces se llegan a ver a sí mismos como personas horribles simplemente por el hecho de haber tenido esos pensamientos en su mente y por el hecho de sentir culpa, simplemente porque no han sido capaces de darse cuenta que un pensamiento es solo un pensamiento y que pensar algo no implica que uno sea mala persona o que haya hecho algo de lo cual tenga que sentirse culpable. Entonces, como puedes entender, el sufrimiento emocional que produce la culpa es inmenso y las personas que tienen TOC y culpa no se dan cuenta de que la culpa es simplemente una emoción desencadenada por unos pensamientos concretos, pero que el contenido de los pensamientos no es algo necesariamente real o potencialmente real y que sus construcciones mentales no son necesariamente la realidad. Porque un pensamiento es solo un conjunto de palabras y ya está. Y un pensamiento no implica nada, porque hay que entender que los pensamientos aparecen por sí solos. Entonces, si uno tiene miles de pensamientos a lo largo del día, es de sentido común darse cuenta que algunos de esos pensamientos van a ser pensamientos negativos, pensamientos desagradables, inmorales, obscenos, y todo el mundo tiene este tipo de pensamientos. La única diferencia está en que la mayoría de personas no registra ese tipo de pensamientos como algo problemático y no se cuestionan a sí mismos, no se preguntan por qué han tenido ese pensamiento, ni ponen en cuestión su valor o su nivel ético como persona. Pero hay algunas personas que sí, que se preguntan por qué han tenido ese pensamiento en su mente o se cuestionan a sí mismo como persona por el hecho de tener esos pensamientos en su mente. Y ahí es donde empieza el problema del TOC. El problema del TOC nace de una valoración problemática a partir de la aparición de un determinado pensamiento en la mente. Pero si tú tienes claro que un pensamiento es solo un pensamiento, tanto si es del TOC como si no, y que por tanto un pensamiento es simplemente una reacción bioquímica en el cerebro, es mucho más fácil ver los pensamientos como lo que realmente son, como simplemente un evento mental momentáneo y ya está, y que no implica nada sobre ti, ni es una valoración real o potencialmente real de la realidad o de lo que puede pasar en el futuro. Entonces, entender todo esto te ayudará para que entiendas la respuesta a esa pregunta eterna de si el TOC se cura o no se cura, o simplemente se reduce y uno aprende a vivir con esos pensamientos en su mente, etcétera, etcétera. Yo lo que puedo decir sobre eso es que si uno aprende a defusionarse de sus pensamientos y es capaz de aprender a ver cualquier pensamiento, presente o futuro, como lo que es, como un simple pensamiento sin importancia, y realmente es capaz de elegir si creer o no ese pensamiento, de no sentirse responsable de ese pensamiento, de no poner en cuestión sus valores éticos por el hecho de tener un pensamiento, ni cuestionarse si serían capaz de hacer tal o cual cosa porque han tenido tal o cual pensamiento, si uno es capaz de cambiar esa forma de ver a los pensamientos pierden todo el poder, porque un pensamiento en realidad no tiene absolutamente ningún poder. Un pensamiento es solo un evento mental, momentáneo y automático y que no te define como persona y que tú ni siquiera eres responsable de ese pensamiento, porque los pensamientos aparecen solos, sin la intervención de la persona. Por tanto, si tú aprendes a defusionarte de los pensamientos a un nivel profundo, el conflicto que hay entre tú y tus pensamientos se deshace. Y al deshacerse el conflicto, los pensamientos dejan de aparecer una y otra vez en la conciencia. Porque el motivo por el que el pensamiento aparece en la conciencia de una forma repetida e intrusiva es porque hay algo no resuelto entre uno y esos pensamientos. Y eso no resuelto es precisamente esa visión problemática, alarmista, de no aceptabilidad que uno tiene sobre un determinado pensamiento o un conjunto de pensamientos. Pero cuando uno aprende a aceptar sus pensamientos
a defusionarse de sus pensamientos, es capaz de aprender a ver cualquier pensamiento presente o futuro como lo que realmente es, como un simple pensamiento sin importancia. Y en el momento en el que tú no le das importancia a un pensamiento, tú pasas página de ese pensamiento y sigues adelante con tu vida. Pero si tú generas un problema, una alarma, a partir de la aparición de un determinado pensamiento, y esa alarma es tan grande que no consigues pasar página de ese pensamiento, sino que vuelves a pensar en él una y otra vez y sigues fusionado ese pensamiento, pues ahí es evidente que ese pensamiento puede generar un nuevo TOC. Y por eso hay ese dilema de si el TOC se cura o no se cura. Cuando yo tuve la certeza absoluta de que había vencido el TOC, era cuando yo me di cuenta de que no importa qué pensamiento tenga en mi mente, que por muy feo, por muy desagradable, por muy inmoral, por muy obsceno que sea, es solo un pensamiento y que yo no soy culpable de nada por tener ese pensamiento en mi mente, porque ese pensamiento aparece solo. Cuando yo fui capaz de darme cuenta de eso y de integrarlo a un nivel profundo, ya nunca jamás volví a generar una alarma a causa de la aparición de un pensamiento de este tipo, sino que cuando ha aparecido un pensamiento de este tipo, lo he reconocido como lo que es, como un pensamiento sin importancia, como un pensamiento que no revela nada ni sobre mí ni sobre la realidad, y automáticamente he pasado página de ese pensamiento. Es decir, lo he tratado sin ninguna importancia, sin darle la más mínima importancia ni relevancia a ese pensamiento, y por tanto ese pensamiento pasa como uno más de los pensamientos que hay a lo largo del día y no vuelve a la mente, no se hace intrusivo, porque ya no se generó un conflicto entre yo y mis pensamientos, sino que simplemente fui capaz de verlos como un pensamiento sin importancia, de pasar página y ya está. Y de hecho nunca jamás he vuelto a tener un nuevo episodio de TOC. Y tengo la certeza de que no va a aparecer precisamente por eso. Porque cuando uno aprende a tratar a todos los pensamientos como lo que realmente son, como simples pensamientos, los pensamientos pierden todo su poder, pero absolutamente todo su poder. Y esta es la clave para vencer el TOC. Pero si uno aprende a defusionarse de unos pensamientos sí y de otros no, o a lo mejor sí se defusiona pero no hasta un nivel completo, y en un futuro tiene un pensamiento que le genera una angustia muy grande y no es capaz de ver ese pensamiento como un pensamiento y ya está, pues ahí sí puede aparecer un nuevo conflicto y ahí es cuando se dice que hay una recaída en el TOC. Pero no es que haya una recaída porque el TOC vuelva, sino que hay una recaída porque hay un nuevo pensamiento que, como la persona no ha aprendido a defusionarse de los pensamientos, pues vuelve a generar ese conflicto entre ella y ese pensamiento concreto que acaba de tener, y ahí aparece nuevamente el conflicto, y a partir de ahí, si la persona le da vueltas al pensamiento y empieza en ese bucle de y si puntos suspensivos, pues evidentemente se genera un nuevo episodio de TOC. Entonces, fíjate que eso es algo individual, es algo de cada uno, porque el potencial de aprender a ver los pensamientos como lo que realmente son, como simples pensamientos, ese potencial está en todas las personas, también está en ti. Y se trata de tú conseguir eso, conseguir ver todos los pensamientos que pueden aparecer en tu mente, presentes o futuros, como simples pensamientos. Y cuando tú eres capaz de no sobre reaccionar, de no darle importancia, de no creer automáticamente un pensamiento, de no culparte por tener un pensamiento, etcétera, etcétera, es decir, de todas las cosas que yo voy explicando en mis mensajes y en mis vídeos, cuando tú consigues eso de una forma práctica, puedes tener la certeza de que el TOC no va a volver en tu vida. Pero si tú eso no lo consigues de una forma completa, pues ahí sí que es probable que aparezca un pensamiento, que tú no seas capaz de pasar página de ese pensamiento y vuelvas a generar una nueva obsesión en ese punto. Por eso es tan importante el tema de la difusión cognitiva y el tema de aprender a ver los pensamientos como pensamientos y no como valoraciones reales o potencialmente reales de la realidad o de uno mismo o del futuro. Por tanto, que te quede claro que el potencial de curarte también está en tu interior. Se trata de conseguir lo que he estado explicando
en estos últimos minutos. Entonces, ¿te acuerdas que he comenzado este vídeo explicando cuál es la diferencia entre aquellas personas que desarrollan TOC y aquellas personas que no desarrollan TOC? ¿Te acuerdas que he dicho que está en el modo de tratar distinto a los pensamientos desagradables que aparecen en su mente? Pues bien, eso te está respondiendo si el TOC se puede curar o no. Curar el TOC es que tú pases a ser el otro grupo, el grupo que no genera un conflicto a partir de la aparición de un determinado pensamiento intrusivo. Y eso es algo que está al alcance de todo el mundo, porque de hecho, si la mayoría de gente es capaz de no generar una alarma a partir de un pensamiento desagradable, feo, obsceno, como quieras llamarlo, si la mayoría de personas es capaz de no generar esa alarma problemática, ¿por qué tú no puedes aprender también a no generar esa alarma problemática? Porque es evidente que eso es algo que se puede aprender. Y el proceso de aprendizaje es la difusión cognitiva. Es el que tú aprendas a difusionarte de cualquier pensamiento problemático o desagradable que aparezca en tu vida. Y evidentemente eso requiere práctica, requiere trabajo y requiere práctica. No estoy diciendo que sea un proceso fácil. Muchas veces es un proceso difícil, a veces muy difícil, muchas veces también es un proceso largo, pero que se puede alcanzar, que a veces se necesita ayuda, que a veces una persona puede tardar incluso años, pero insisto en que se puede llegar a conseguir no generar un problema a partir de la aparición de un determinado pensamiento desagradable, feo, obsceno o como tú quieras calificarlo. Y si tú sientes que para eso necesitas una ayuda personalizada, ponte en contacto conmigo. Puedes escribirme a curadeltoc@hotmail.com y puedes solicitarme hacer una mentoría, una sesión de coaching conmigo en la que voy a poder ayudarte de una forma personalizada y a partir de ahí te va a ser más fácil con mi ayuda poder aplicar todo esto de una forma práctica y concreta a la realidad y a las circunstancias de tu propio TOC y de tu propio psiquismo. Pero es fundamental que a todos aquellos que estéis muy atrapados, muy fusionados a nivel cognitivo con vuestros pensamientos, que busquéis ayuda de una tercera persona. Podéis escribirme a mí o podéis buscar otros canales de YouTube que hablen sobre el TOC y buscar ayuda de otras personas. Pero es fundamental en muchos casos tener ayuda externa para ser capaces de vencer el TOC. Entonces, piensa por un momento cómo sería tu vida sin TOC. Ten clara esa imagen, visualízala y usa esa visualización de una vida sin TOC como el elemento que te dé la fuerza de voluntad y la disciplina que tú necesitas para ser constante en el tratamiento hasta llegar a vencer el TOC. Espero que el vídeo te haya sido de ayuda y nos vemos en el próximo. Un abrazo.